Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más, una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Hablando en estos capítulos sobre la historia criminal del Partido Socialista. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el confinamiento sin novedades. Sin novedades por ahora. La verdad es que es una cosa nunca había pasado. Es algo tan extraño y tan dramático, además, ¿no? Sí, porque además esto no sé cómo se va a poder afrontar económicamente las consecuencias, ¿no? Sí. Bueno, no sé si lo sabe que hasta nuestro editor, el bueno de Luis Valiente, también está leve, pero está con ¿Ah, el sí? virus. Sí. Ah, vaya. Es decir, que él, sus hijos, toda la familia, es decir, claro, cuando entra en una casa, pues al final le toca prácticamente a todos, ¿no? Sí. Pero están bien, ¿eh? También, bueno, sí. en fin. La verdad es que, salvo las personas de edad y además con otros problemas, parece que Sí. para pocos resulta mortal, pero... Sí. Pero vamos, excepto a la gente es muy expuesta porque ha fallecido algunos doctores, determinados jóvenes, pero claro, nunca se sabe, ¿no? No, nunca se sabe. Nunca se También sabe. hay gente muy vieja que se ha salvado. Que se ha salvado, por ejemplo, En muy fin. mayor, necesita edad, ¿no? Pero la mayor parte es así y yo, en fin, es un problema. No sabía lo de Luis Valiente. Sí. No está mal, está en casa, he hablado estos días con él y como la radio es puro directo y contar las emociones, pues sí, efectivamente, pues Luis ha estado mal, ahora ya está saliendo, pero efectivamente él, sus hijos, su mujer están todos un poquito tocados. Vaya por Dios. Bueno. Don Luis, hoy tenemos, don Pío, hoy tenemos un editorial. Sí, claro, un editorial que viene a cuenta del 1 de abril, Sí. hace 3 días, ¿no? Sí, del día de la Sí. victoria, ¿no? El día que terminó la guerra civil. Exactamente. Es un día que hay que recordar siempre porque de él venimos. Curiosamente, Claro. de él venimos. Todo lo bueno que tenemos hoy proviene de aquel hecho, ¿no? De aquella victoria, sí. Y, en fin, en el blog le he dedicado un editorial. Sigo hablando en el blog de otra serie de temas como los conceptos sobre España, sobre la democracia, etcétera, ¿no? Lo digo porque seguramente a algunos lectores les interesará. El blog se llama Más España y Más Democracia y es www.piomoa.es. Bueno, pues también hay que decir que, claro, el coronavirus también nos está afectando la cuenta. Y queremos insistir en esto. Es evidente que hay gente que ha dado 50, que normalmente ha dado 50, 80, 100, incluso algunos 200, pues puede que algunos piensen que no está el horno para bollos. Pero con 10 euros, si hubiera 300, que estamos en ello, seguimos con la campaña, pues esto quedaría perfectamente salvado. Porque ahora resulta estos problemas afectan a todo el mundo económicamente. O sea, las editoriales, los periódicos, etcétera, de repente las editoriales se encuentran con que las librerías están cerradas. Los periódicos se encuentran con que cae la publicidad. Es un lío tremendo, no sabemos dónde va a parar. Pero por eso nosotros insistimos mucho en lo de los 10 euros, que es una cosa que se puede permitir prácticamente todo el mundo, y que simplemente dándolo en la cuenta, que está, en fin, la cuenta la hemos dicho muchas veces y la pueden ver también en YouTube. Sí. Bueno. Pues ahí tienen la cuenta a que todos aquellos que deseen colaborar con el programa Una Hora con la Historia. Pues vamos con lo del 1 de abril. Con el editorial de hoy referente al 1 de abril, don Pío. Que lo he titulado Ganaron los buenos. Dice, hace 81 años el célebre y sobrio parte de Franco dio por terminada la guerra civil. ¿Qué es lo que puede decirse de ella a estas alturas? Y pues por lo menos lo siguiente. Primero, que la contienda enfrentó por una parte a quienes querían implantar en España un régimen soviético o disgregarla en estaditos manejables por otras potencias, y por otra a quienes no estaban dispuestos a consentirlo. Esto es fundamental y es lo que casi siempre se olvida. Se habla del Frente Popular como si fuera la República y
y, en fin, no se dice cuál era su contenido ideológico. El contenido era ese. Y basta con decir cuál era el contenido ideológico para entender cuál fue el sentido de la guerra. Segundo, que en esa guerra no se jugó la democracia, sino la unidad de la nación, la cultura y la familia cristianas, la libertad personal y la propiedad privada, que éstas eran defendidas por los nacionales y eran atacadas por el Frente Popular, que era un pacto de totalitarios y separatistas. Claro, ellos pensaban que lo bueno era lo que ellos querían, ¿no? Tercero, que la democracia quedaba fuera de cuestión, como digo. Y en el Frente Popular, unos, los más fuertes, aspiraban a implantar un régimen de tipo soviético. Otros, despotismos separatistas. Y unos terceros les hacían el juego de manera voluntaria o involuntaria, como pasaba con Azaña y demás, ¿no? Los nacionales, después del caos republicano y de las elecciones fraudulentas del 36, no creían que la democracia pudiera contener el alud revolucionario separatista y buscaron otras salidas, políticas, claro. En 1930, Franco todavía recomendaba la democracia y se resistió a rebelarse mientras hubiera esperanza de reconducir un régimen que cada vez se hacía más epiléptico. Claro, llegó un momento en que el propio gobierno, las fuerzas del gobierno se comportaban como grupos terroristas y eran capaces de asesinar a los jefes de la oposición. Claro, en ese momento Franco consideró que era totalmente inmoral seguir sirviendo a un régimen así, ¿no? A un gobierno así, ¿no? Bueno, cuarto, el Frente Popular se presentó como defensor de la República y había destruido su legalidad. Primero la había saltado en el 34, había planeado la guerra civil y había acabado de destruir la legalidad republicana desde las elecciones fraudulentas de febrero del 36, que eso en sí mismas era un golpe de Estado, ¿no? Y luego había aplastado sangrienta y tiránicamente la libertad, ¿no? O sea, una orgía de asesinatos y de incendios, ¿no? La falsedad de esto está bien documentado, o sea, es que no solo que está bien documentado, es que lo dice Azaña. Sí, en sus diarios, ellos mismos. ¿no? Sí. Dice, la falsedad de la reivindicación de izquierdas y separatistas que defendían la libertad, la democracia, etcétera, pues se ha difundido masivamente. Y esa es la causa de que aún hoy la guerra civil siga sin ser asimilada por la sociedad española. Es también la causa por la que he escrito recientemente por qué el Frente Popular perdió la guerra. Porque hay que entender bien lo que fue aquello y la necesidad de volver a derrotarlos en las ideas y en la política, a fin de que las cosas no lleguen más allá. Sí. Quinto, la guerra fue un suceso doloroso, pero en ella ganó la causa más justa. Una causa que volvió a justificarse también porque ganó también la paz. Reconstruyó la nación frente a 1000 dificultades y hostilidades exteriores que se manifestaron en un aislamiento criminal porque pretendía crear hambruna en España, se salvó al país de la guerra mundial, etcétera, ¿no? Y además dejó una herencia de reconciliación y de prosperidad, con una sociedad muy superior en todos los sentidos a la sociedad de miserias y de odios de las repúblicas que fueron lo que causaron la guerra. Y esta es su doble legitimidad. Una legitimidad de origen, por vencer al Frente Popular, y de ejercicio, por haber ganado también la paz. Precisamente, el Frente Popular, y aquí está el problema, desacreditó la idea de la democracia para muchos años. Es decir, claro, la gente decía, bueno, si eso es la democracia, pues mira, mejor cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, y no es casual que los partidos que se consideran herederos del Frente Popular, que son, nuevamente, totalitarios y separatistas, pues estén destruyendo la democracia que se decidió en 1976 por referéndum a partir de la legitimidad del franquismo y contra las pretensiones de esta gente de enlazar con el Frente Popular al que llamaban la República, ¿no? Claro. Sexto, la mentira sobre la guerra y el franquismo que sostienen los herederos del Frente Popular con el auxilio de una derecha abyecta y sin ideas, ¿no? El PP, ¿no? Capaz, recordemos que con el mismo Aznar, que no era el peor, sino el mejor de los de derecha que ha gobernado hasta ahora, pues llegó a condenar el alzamiento el 18 de julio. Una barbaridad absoluta, ¿no? Bueno, estos eran capaces de identificar democracia con antifranquismo. Y esa es la causa profunda de que la sociedad no logre aprender de la experiencia y tienda a repetir lo peor del pasado. Como decía Santayana, de los pueblos que olvidan su historia.
están condenados, ¿no? Sí, es claro. Y esto es realmente el antifranquismo se ha convertido en el verdadero cáncer de la democracia, ¿no? Séptimo, en este aniversario es preciso que todos recordemos qué fue realmente aquella contienda, quiénes la planearon y provocaron, por qué la perdieron, por qué el pueblo decidió una democratización en orden, partiendo de la herencia franquista. Recordemos que Franco en 1930 le decía a su hermano, que era un botarate, que le decía que lo mejor era una democratización en orden, ¿eh? Y esto es lo que fue posible a la muerte de Franco, porque una democracia no funciona bien en sociedades que están llenas de odios y de miseria. Y aquí eso se había superado totalmente. ¿Por qué la están echando a perder esta gente ahora? Pues por esa falsificación de la historia en la que se basan para imponer de nuevo la disgregación del país o las leyes totalitarias, ¿no? Bueno, pues esa herencia franquista tan excelente ha venido siendo saboteada mediante la falsedad histórica para transformar el régimen introduciendo leyes totalitarias como la de memoria histórica, de género y similares, y fomentando los separatismos, ¿no? Y por fin, octava, como dirigente máximo en la guerra y en la paz, una paz que dura hoy, a pesar de cada vez más amenazada por golpistas y liberticidas, ¿no? Y por la categoría de sus logros, el general Franco entra en la historia de España con la talla del mayor estadista que ha producido el país en varios siglos. La reciente profanación de su tumba por los delincuentes que hoy gobiernan la nación deberá ser revertida en su momento. Una sociedad incapaz de respetar a quienes la liberaron de la tiranía y la disgregación se condenaría ella sola. Restablecer la verdad es una necesidad absoluta para garantizar la permanencia de España y curar una democracia hoy enferma y en gran parte fallida. Y es a esto a lo que estamos dedicando este programa, fundamentalmente. Bueno, es combatir la ley de memoria histórica, ¿no? Que tanto daño está haciendo, perdón. Sí, y defender la realidad y en concreto mostrar el carácter criminal de la historia del PSOE, ¿no? Que son los que actualmente están introduciendo todas estas cosas. Usted lo ha comentado, el conectar o el querer hilar el ser antifranquista con ser demócrata, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? No, es que claro, no hay más que pensar una cosa. ¿Quiénes con el pretexto del antifranquismo? El franquismo desapareció hace 40 años, ¿no? Bueno, con ese pretexto están introduciendo leyes totalitarias. Pues los antifranquistas, ¿qué clase de antifranquistas? Además, si el franquismo hubiera sido la dictadura terrible que pretenden, entonces la ETA tendría razón, el Grapo tendría razón. Y ellos, los que dicen eso, o sus padres, que vivieron entonces, eran cómplices de esa dictadura, porque todos prosperaron en ella y todos ellos incluso en el aparato del Estado de franquista. Así que es una farsa tan terrible, pero que nos puede llevar muy lejos. Y ahora precisamente podemos hablar de otras farsas, ¿no? Como la del 34. Pues nos vamos de nuevo al tema que nos ocupa, ¿no? Hablar de octubre de 1934 con esa intentona golpista del PSOE. Habíamos avanzado ya en episodios anteriores y nos quedábamos ahora en la huida de los líderes, ¿no? Sí, los líderes realmente huyeron de una manera bastante vergonzosa. Y, en fin, como decía Josep Pla, que era corresponsal en Oviedo, dice: no creo que en la historia de las revoluciones fracasadas de Europa haya un precedente tan enorme como este. Bueno, pues efectivamente la insurrección había sido ambiciosa. Unos días antes de que empezara, el órgano central del PSOE, que se llamaba el Socialista, pues anunciaba: las nubes van cargadas camino de octubre. Repetimos lo que dijimos hace unos meses. Atención al disco rojo. El mes próximo puede ser nuestro octubre. Se refiere como el octubre ruso. El ojo soviético. Sí, claro. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado. Así hablaban, ¿eh? Y después decían que no tenían nada que ver con aquello. Aquello era casual. Sí, no se sabe de dónde había salido, ¿no? En fin, digamos que... en fin, esto fue más o menos. Pero vamos a ver la repercusión internacional, que es muy interesante, ¿no? Así que el PSOE no tuvo su octubre, en el sentido de la revolución triunfante como la bolchevique, y que además le servía de inspiración.
que había ocurrido solo 17 años antes. Ahora nos queda un poco remota, pero entonces estaba muy próxima, muy próxima, muy claro. presente, ¿no? Pero lo que hubo fue mucho más que una simple algarada, ¿no? Lo que decía Josep Pla y decían otros muchos, ¿no? La mayoría de las provincias sufrió incidentes de cierta importancia. Hubo muertos en 26 de ellas. El total de víctimas mortales ascendió oficialmente a 1.375 y a casi 3.000 el de heridos. Eso según la estadística oficial, digo. Los heridos leves serían muchos más, claro, curados en sus casas, ¿no? Asturias contó 855 muertos, 677 de ellos en Oviedo y la mayor parte del resto en Campomanes y Vega del Rey, en la parte sur, ¿no? Entrada desde León. Eso en solo 2 semanas, ¿eh? En solo 2 semanas. Sí. Son cifras elevadas teniendo en cuenta que se trató de tiroteos entre grupos parapetados o de combates de calles en las que la protección es más fácil y reduce la mortandad, ¿no? Una batalla en campo abierto normalmente puede haber muchas más. Muchas más víctimas. Bueno, la estadística ha sido puesta en duda por Baja, pero se mantiene como la mejor fundada. Otros han hablado de 3.000 muertos, 7.000 heridos, pero son cifras que, por ejemplo, Pierre Boulez, un historiador marxista francés, y otros que hablan de eso, ¿no? Pero realmente estas son las cifras mejores, ¿no? El número incluso puede ser algo menor, porque muchas veces se contabilizan por duplicado las mismas personas, a veces simplemente porque la ortografía se cambia un poco y se parece que son 2 personas y es la misma, ¿no? Cosas así, ¿no? En fin, después de Asturias, pues Cataluña fue la que sufrió la lucha más intensa, ¿no? Que se reflejó en un alto número de muertos, 107. De ellos 78 en Barcelona. Madrid contó 34 muertos y 6 o 7 fuera de la capital. Otras provincias, recordemos que en Madrid fracasó casi enseguida y entonces no hubo oportunidad, ¿no? de ampliar el número de víctimas. ¿no? Sí. Otras provincias con bastantes víctimas fueron Vizcaya y Guipúzcoa, 37, unas 40 entre las dos, León con 15, Santander con 10, Zaragoza y Albacete con 7 cada una, y luego cifras menores en muchas otras provincias. De los muertos, la fuerza pública tuvo 331, aproximadamente 1 por cada 3 paisanos, incluyendo rebeldes y otros que pasaban por allí, ¿no? Pues una proporción bastante normal, sobre todo en Asturias, porque los rebeldes estuvieron la mayor parte del tiempo a la ofensiva contra un personal inferior en número, pero mejor adiestrado. O sea, mucho mejor en el caso de la Legión y los regulares. Es decir, los que están a la ofensiva suelen tener más bajas, aunque no siempre ocurre así, ¿no? La defensa siempre es más fácil que la ofensa, ¿no? No todos los paisanos caídos eran rebeldes o muertos en combate. Entre 85 y 115 fueron víctimas de la represión revolucionaria en Asturias, y la represión irregular gubernamental hizo un máximo de 84 asesinatos de represalia, ¿no? Como máximo. En Cataluña murió un número indeterminable de civiles por tiroteos de los rebeldes o entre los rebeldes mismos. Recordemos que a veces se tiroteaban entre ellos, ¿no? Y fueron también asesinados sacerdotes, empresarios y personajes de la derecha en Cataluña, Guipúzcoa, Palencia y otros lugares. Los daños materiales oficialmente contabilizados pues incluyen 935 edificios destruidos o seriamente dañados, de ellos 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos. Algunas de estas construcciones eran verdaderas joyas artísticas o tenían un alto valor histórico. Los ferrocarriles sufrieron voladuras y cortes en 66 puntos y las carreteras en 31. Como podemos ver, no era una broma. Pueden incluirse en las pérdidas los 15 millones de pesetas, que serían, no sé, serían más de 20 millones de euros. Yo había contabilizado más o menos 3.500 millones de pesetas de la época en que escribí este libro, que era antes del euro, que eran expropiadas, entre comillas, por los revolucionarios en varios bancos. La Guardia Civil recobró 4,5 millones. De acuerdo con informes recogidos por un escritor de izquierdas, Taibo,
pues casi todo el resto, salvo 1,2 millones desaparecidos, sirvió para la fuga de los líderes y para financiar la prensa socialista en los meses siguientes, así como la campaña electoral del PSOE en febrero de 1936. Un par de millones, depositados en bancos franceses y belgas, se emplearían en transacciones comerciales al reanudarse la guerra en julio del 36. Era una cifra muy cuantiosa en aquella época, ¿eh? Sí, una cifra alta además. Sí. Durante las semanas siguientes, la policía y el ejército arrestaron a numerosos presuntos rebeldes, hasta un total probable de 15.000. La mayor parte de ellos serían excarcelados en pocos meses. La represión del alzamiento pues iba a convertirse para el gobierno en una verdadera trampa. Ya veremos cómo fue eso, con la campaña de falsificaciones que hicieron después los socialistas, ¿no? Pero que es muy importante porque es un precedente de otras muchas que han hecho después. El golpe lo había organizado un comité insurreccional creado a propósito por el PSOE y otro por la plana mayor de la Esquerra Republicana de Cataluña. El comité socialista se había formado en febrero de aquel año, aunque los preparativos revolucionarios venían ya del otoño del 33, cuando perdieron las elecciones del 33, de noviembre del 33, ¿no? Los de la Esquerra habían organizado su montaje, ¿no? Pues en el verano, pero tenía raíces más viejas, porque los escamots, que eran una especie de milicias de tipo fascista, por otra parte, ¿no? Pues habían sido concebidos como un embrión de una fuerza armada, ¿no? Una fuerza regular armada, ¿no? Varios dirigentes del PSOE siguieron libres. Vidarte, y esto es muy importante, que era del comité insurrecto, pues extendió desde Madrid, sin ser perseguido, una red y una campaña nacional e internacional de ayuda a los presos y apología del golpe de octubre, con el apoyo de Fernando de los Ríos, otro líder histórico que quedó libre en España y que pasaba por moderado, y de Prieto, que se había fugado a París. En la campaña participaron intensamente las internacionales comunista y socialista. Es curioso, don Pío, cómo Eugenio de los Ríos, que era uno de los mentores de, si no me equivoco, del poeta andaluz, pasaba por ser uno de los moderados de la organización. Era un intelectual y pasaba por moderado, pero apoyaba con todos los moderados, menos Besteiro. Ellos siempre terminaban apoyando a los peores, aunque ellos en sí mismos no les gustaba. Digo que era uno de los mentores de García Lorca, entre otros, ¿no? Bueno, ¿y cómo se desarrolló todo esto? Bueno, pues tampoco, o sea, la represión fue suavísima, ¿no? Tampoco fueron molestados líderes socialistas tan notables como Araquistáin, que además muy implicados en la rebelión, ¿no? Pues estaban Araquistáin, Álvarez del Valle o Negrín, que iban a ser ministros en caso de que triunfase el golpe, ¿no? Sí. La Generalidad, que estaba dominada por la Esquerra, pues se entregó casi en pleno, excepto Dencás y algún otro. Dencás consiguió huir con varios de sus asesores y Companys asumió abiertamente su responsabilidad, si bien no tenía la menor posibilidad de eludirla al haber sido capturado en plena acción. Pero luego lo que hizo fue decir que él no tenía nada que ver, que ellos lo que querían era impedir un golpe anarquista o algo por el estilo. O sea, que aparte era algo terrorífico, ¿no? Los socialistas pues negaron su implicación, como habían previsto para caso de derrota, y como era imposible borrar la evidencia, pues a pesar de eso explotaban los escrúpulos legalistas y les daría muy buenos resultados al partido, a sus dirigentes. De hecho, toda su propaganda, o sea, la prensa fue, digamos, suspendida, tanto de los separatistas como... pero reapareció inmediatamente con otros nombres. O sea que era un chiste, ¿no? Bueno, de los líderes asturianos, tanto González Peña como Belarmino Tomás, que eran los principales, con mucho, los dos consiguieron escapar, aunque González terminó en manos de la Guardia Civil ya en diciembre, y muchos salieron de España gracias a las redes de evasión que habían tendido en los últimos días y con el dinero que habían sacado de los bancos, ¿no? Según Arrarás, un historiador franquista, pues se refugiaron en Rusia unos 150 revolucionarios y otros más en Francia, ¿no?
Una En fin, cantidad nada desdeñable. no. Los triunfadores del momento, que eran Lerroux, Franco, Batet, López Ochoa y Yagüe, pues no iban a saborear mucho su gloria, ¿no? Un año más tarde, el descubrimiento de unos sobornos iba a desatar un vendaval de críticas contra sobornos insignificantes, por otra parte, pues contra el Partido Radical de Lerroux, y que lo convirtió a Lerroux en un cadáver político. Lerroux era del Partido Radical, el jefe, y era un partido bastante corrupto, pero no más que todos, yo creo, Sí. casi todos lo eran. Y consiguieron hundirlo así, ¿no? Franco ocupó un puesto clave en el Ministerio de la Guerra, pero lo perdió después de las elecciones de febrero del 36, que dieron el poder a los vencidos de octubre, curiosamente, y los cuales pues privaron a Franco de toda influencia oficial. En cuanto a Yagüe, fue enseguida relegado a un regimiento de Madrid debido a sus roces con López Ochoa, a sus críticas por lo sucedido, y además se le acusó de brutalidad, cosa que él negó rotundamente. Y a Batet y a López Ochoa les iba a caber un destino bastante peor. Batet había lamentado: estaba reservada a esta desgraciada Cataluña la triste suerte de ver a un gobierno legítimo organizar a viva fuerza un paro general, mantenerlo 48 horas y finalmente tratar de convertirlo en una intentona revolucionaria sin pies ni cabeza, en colaboración con toda clase de enemigos del orden social y entre verborrea raciada y discos de gramófono. Bueno, esto era falso. Estaba bien organizado, bien preparado, y desde su punto de vista, igual que desde el punto de vista del PSOE, podía haber triunfado. Sí, Lo que pasa es que salió mal, ¿no? Estaba bien organizado, ¿no? Pero aquí, tal como lo plantea Batet, parece que era una chifladura que les dio en un momento dado, ¿no? De hecho, contaban con armamento, contaban con... Sí, mucho. Sí. Bueno, Batet se convirtió en un héroe popular en Cataluña, con un ambiente de mucha decepción hacia la Esquerra, pero ese clima duró muy poco. La propaganda de la Esquerra consiguió pintar como un desastre para Cataluña el desastre de la Generalidad. El desastre de la Esquerra y del golpe lo pintó como un desastre para Cataluña. Y suscitó una ola de sentimentalidad a favor de Companys. Para muchos, Batet, que aparecía en primer momento como el héroe, pues quedó como el villano. Luego pasó a jefe del cuarto militar de Alcalá Zamora, y cuando este fue expulsado de su puesto en el 36, pues Azaña lo cesó y poco después fue destinado a Burgos. Bien, estamos un poco avanzando lo que iba a pasar. Sí. En julio rehusó sumarse al alzamiento y Franco lo hizo someter a juicio y ejecutar por traición, pese a las peticiones de clemencia que recibió de varios de sus propios generales. Claro, era una situación, hay que darse cuenta, estaba en una situación prácticamente desesperada los insurrectos de Los nacionales, 36, claro. los Sí, nacionales. sí, claro. No podían andarse con bromas con los que no querían colaborar y que en el fondo pues querían colaborar con nosotros, claro. A Batet la verdad es que si lo pillan en el bando contrario lo habría pasado igual. Lo hubiese pasado igual, sí. Como le pasó con López Ochoa, ¿no? Él tenía, por ejemplo, sus familiares que estaban en el Frente Popular, entre ellos un hijo suyo que era falangista, pues tuvieron que escapar para salvar la vida, y su casa familiar en Barcelona fue saqueada y destrozada, la de Batet. O sea que las cosas, cuando en estas situaciones alguien quiere nadar y salvar la ropa, pues puede resultar muy mal, ¿no? Eso es complicado. Y lo de López Ochoa resultó aún más trágico, ¿no? El Frente Popular lo encarceló, acusándolo, después de las elecciones aquellas, lo acusó de crímenes en Asturias y al mismo tiempo liberó a los rebeldes que todavía estaban presos. Durante la revolución que contestó al alzamiento militar de julio del 36, en realidad la revolución venía de antes, ¿no? Pues López Ochoa convalecía en el hospital de Carabanchel en Madrid, y un comité de los improvisados en aquellos días pues se apoderó de él, lo acribilló en las cercanías, le cortaron la cabeza y enarbolado en una bayoneta la pasearon por las calles. Madre mía. Sí. Después de octubre no se produjo un movimiento de reconciliación, sino al contrario. El propio Prieto recordará: la rebelión de octubre del 34 sirvió para hacer más profundo el abismo político que dividía a España. Cierto, y él había sido uno de los grandes causantes. Pero en un momento dado llegó a arrepentirse de esto ya,
años después y cuando ya no había nada que hacer, ¿no? Por otra parte, el final de los dos generales, de Batet y López Ochoa, pues simboliza bien aquel radical enfrentamiento civil que arraigó a partir de octubre del 34, ¿no? Y también se invirtió pronto la suerte de los vencidos, se cambió. El gobierno iba a perder la batalla de la propaganda en torno a los crímenes reales o supuestos perpetrados en Asturias por unos y por otros. Es algo que ha vuelto a pasar con la ley de memoria histórica y antes. La batalla de propaganda fue ganada plenamente por el nuevo Frente Popular, ¿no? Antes de un año, Prieto pues estaba de vuelta en Madrid, en una clandestinidad perfectamente cómoda, y dice el Largo Caballero, que en ese momento era bastante enemigo de él, decía: resultaba sorprendente la facilidad que tenía para pasar la frontera sin ser visto por la policía, a pesar de lo gordo que era. Eso decía Largo Caballero, ¿no? El mismo Largo era absuelto a finales de noviembre del 35, era absuelto, decía que no había pruebas contra él. Dice: los menos afortunados salieron libres y en triunfo en febrero del 36 al ganar a la izquierda las elecciones, según las elecciones fraudulentas, claro. Entre los liberados figuraba Companys y sus consejeros, que retornaron a Barcelona convertidos en héroes, literalmente, ¿no? Una masiva propaganda hizo también de González Peña el héroe de Asturias. Es importante, luego veremos un poco qué pasó con González Peña. Los sucesos asturianos pues dejaron en segundo plano los demás del resto del país, claro, aunque otros golpes hubieran sido mucho más decisivos de haber tenido éxito, sobre todo en Madrid. En cualquier caso, fue la convulsión revolucionaria más violenta de cuantas había conocido Europa en 7 décadas, si exceptuamos la bolchevique, y tuvo, por eso, pues un fuerte eco en el exterior. Raymond Carr dice: Asturias dividía a Europa. Las acusaciones sobre las atrocidades cometidas por ambos bandos pesaron sobre la conciencia de la derecha y de la izquierda. Fue el preludio para las más amplias resonancias y divisiones de julio del 36. Esto lo dice Raymond Carr. Es un juicio, pero realmente tuvo una repercusión internacional muy fuerte, ¿no? La repercusión no fue solo emocional o moral, sino también política, e influyó poderosamente en otro proceso iniciado poco antes en Francia bajo la batuta de Stalin. Era la colaboración entre las dos internacionales socialista y comunista que desembocarían los frentes populares en Francia, España o Chile, y que tuvieron grandes consecuencias históricas, sobre todo para España. Recordemos que poco antes de estas situaciones, sobre todo poco antes del triunfo de los nazis en Alemania, la política oficial de la Internacional Comunista era de oposición radical a la Internacional Socialista, a la que trataba de social fascista. Pero a partir de eso la estrategia cambió, y eso fue muy importante. Eso en el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Lo detallo un poco, ¿no? Porque este fue el origen, en definitiva, de la guerra civil en España. Este cambio de orientación de Stalin, y fue lo que hizo que el Partido Comunista durante la guerra civil se alzase como el partido más importante y más influyente, ¿no? Desplazando a los socialistas, entre otras cosas porque tenía una estrategia, mientras que los otros no la tenían. Trataban simplemente de sobrevivir al coste que fuera, ¿no? Pues, es decir, esta insurrección pues se inscribe en el clima de disturbios, de odios, de ilusiones ideológicas que se expandía por Europa en aquellos años y que daría lugar a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo va ligado, ¿eh? El hecho de que la legalidad republicana fuera atacada por los partidos que más habían contribuido a construirla, porque esto es otra cosa asombrosa, ¿no? Ellos habían hecho la Constitución, es decir, los socialistas, la izquierda republicana, habían hecho la Constitución y eran los que se alzaban contra ella. Y que lo defendieran precisamente el Partido Radical y la CEDA, que bueno, los insurgentes
en fin, los acusaban de traidores y de monárquicos o fascistas. Bueno, pues estos fueron los que defendieron la legalidad republicana entonces, y esto, claro, causó un asombro general y abonó los tópicos sobre los absurdos de la política española. En definitiva, se había producido una corta guerra civil y de ella la República salió gravemente herida. Y ya digo, atacada por quienes habían creado esa legalidad, que por otra parte no había sido luego refrendada en un referéndum, ¿no? Y había sido defendida por aquellos que más dudaban de esa legalidad, que no estaban muy de acuerdo con ella, pero que la aceptaban, que era la CEDA sobre todo. Pero es curioso que después de esa mal llamada Revolución de Asturias, ¿no? Quien salva la República, o quien la aguanta 2 años más, año y medio más, es precisamente Franco y la derecha, ¿no? La CEDA, Gil Robles, aquellos a los que acusaban de ser enemigos de la República. La República, ¿no? O sea, esto lo comentaba alguno de esos. Son cosas que solo ocurren en España. Yo no sé si solo ocurren en España. Yo creo que en otros países ocurren también. Pero, desde luego, es de esas cosas absurdas. Es un poco como ahora los antifranquistas son los peores enemigos de la democracia. Y, sin embargo, dicen que ellos defienden la democracia porque son antifranquistas, ¿no? Es este tipo de enloquecimiento, como diría, retórico y argumental, ¿no? Sí. Que es muy peligroso. Uh-huh. Bueno, claro, uno hay que plantearse si en aquellas circunstancias era posible que la República sobreviviera a medio plazo, ¿no? Si podía evitarse una reanimación de la guerra después de octubre, porque la mayor parte de los socialistas decían que había que prepararse para otra mayor, ¿no? Bueno, quizá fuera posible, pero para sortear los escollos surgidos habría sido necesaria una dosis muy grande de moderación y un talento político, sobre todo por las izquierdas derrotadas, ¿no? En especial las izquierdas sublevadas o en ruptura con las instituciones, pues habrían tenido que revisar las concepciones que le habían llevado a la revuelta. Y eso no ocurrió en lo más mínimo. Y en parte por eso, es más, sigue sin ocurrir. Están en las mismas. Están destruyendo la legalidad española, la legalidad democrática actual. La están destruyendo, ¿no? Y en parte por eso mismo, pues muchos derechistas concluyeron que todas las concesiones posibles estaban hechas y que su propia existencia, la de la derecha, iba a depender de la represión sin contemplaciones de los partidos sediciosos. Y sin embargo fue una represión muy suave. Uh-huh. Además, para susto de la derecha, los vencidos recobraron enseguida su moral de lucha y de victoria, ¿no? Amaro del Rosal, que era uno de los dirigentes de la Revolución y que fue el autor de un libro imprescindible sobre ella, pues explica: las clases dominantes vivieron aterradas por este fenómeno de vitalidad política. La reacción había logrado la victoria electoral en 1933 y aplastar el movimiento de octubre. Sin embargo, no podía contener el proceso revolucionario que representaba octubre. Y Yagüe respondía así a la pregunta de cómo quedaba Asturias. Decía: igual o peor que la encontré. Derrotar materialmente al enemigo no tiene importancia ninguna mientras no se haya quebrantado su moral. Pues bien, la moral de aquellos insurrectos quedaba tan íntegra y tan elevada, si no lo estaba más, como el día en que entré con mis fuerzas. No hemos hecho nada. En fin, la derecha sentía lo ocurrido como una locura o una pesadilla, que apenas comprensible, que esto lo reflejaba un comentarista de los hechos, Manuel Martínez Aguiar. Dice: días espantosos, los 9 días de asedio, sin agua y sin luz, bajo el fuego graneado de los revoltosos, solo comparables en intensidad dramática al espectáculo que ofrecía el hospital psiquiátrico de la Caldellada, desde la cual se hacía fuego contra la columna del general López Ochoa. Allá en el manicomio, los locos gritaban, encerrados por los rebeldes, confundidos con los enfermeros y las monjas, muertos de hambre y en el paroxismo de su besáneo. O sea, parecía una cosa puramente loca, pero no veían cuál era la lógica de todo ello, que tenía una lógica muy fuerte, claro. Sí. Esta falta de análisis, que queda todo en emocionalidades, ¿no? Sí. En cambio, la izquierda obrerista en España, Europa y América vio el levantamiento como una epopeya, como un mito que impulsó una oleada de esperanzas revolucionarias y como un hito en el camino a una próxima y definitiva destrucción del capitalismo. Recordemos también que aquella era una época de depresión mundial, después de la crisis de la bolsa de Nueva York en 1929, ¿no?
El prestigio internacional de la insurrección de octubre lo condensó en una frase entusiasmada el intelectual francés Romain Rolland, que estaba por entonces en la cumbre de su influencia, era muy pacifista y al mismo tiempo muy afecto a la política de Stalin, ¿no? Dice, desde la Comuna de París, no ha habido nada más hermoso. Albert Camus, pues escribió una pieza teatral, Révolte dans les Asturies, Revuelta en las Asturias, en apoyo de la rebelión. Proliferaban en las revistas y publicaciones de la izquierda europea y americana los comentarios encomiásticos y análisis de los errores cuya evitación traería la victoria la próxima vez. También reaccionó la Esquerra en el mismo sentido, aunque con menos brío ofensivo, ¿no? La Esquerra enalteció sin tasa a Companys y a los demás protagonistas del golpe, excepto a Dencas, a quien convirtió injustamente en el bellaco y culpable del fracaso, ¿no? Dencas fue el único que hizo algo de resistencia, ¿no? Y pues pocos en la Esquerra, Dencas y Miquel Badía, que ya veremos, ya hemos visto en algunos otros programas, pero viene bien recordarlo, cómo fue asesinado por los propios de Companys. Bueno, pues pocos en la Esquerra, al revés que en los partidos obreristas, soñaban con reintentar la aventura, ¿no? Pero la justificación, la justificaron, procuraron crear en la gente un sentimiento de humillación de Cataluña por la humillación de la Esquerra, como si las dos cosas fueran idénticas, y este mensaje pues sembraba un espíritu de agravio que clamaría venganza antes o después, claro. Los demás partidos republicanos de izquierda tampoco encontraron nada de qué retractarse en relación con su política previa ni con su apreciación de la derecha. Recordemos, al contrario, se volvieron todavía más hostiles a la derecha, que había salvado la legalidad republicana, ¿no? Recordemos que ellos, Azaña y todos los demás grupos, que eran pequeños grupos en realidad, pero que tenían influencia de la izquierda republicana, todos estos apoyaron el movimiento desde el primer momento. No participaron en él porque no estaban para eso, ¿no? Pero lo apoyaron verbalmente, lo apoyaron moralmente y políticamente, ¿no? Claro está que algunos desde luego en el PSOE, pues también digamos que se mostraron más moderados. El escéptico principal fue Prieto. Prieto, 8 años más tarde, pronunció sus célebres frases. Dice, me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como pecado, como culpa, no como gloria. Cuando el movimiento fracasó, me juré en secreto no ayudar jamás a nada que, según mi criterio, constituya una besania o una insensatez. Sí. Él reconocía su participación y su arrepentimiento también. Sí, 8 años después, claro, pero no hacía un análisis verdadero de lo que había pasado, situación. Claro. ¿No? Él, recordemos que estaba en México, donde le había birlado a Negrín el tesoro del Vita, y en fin, Prieto era un tipo completamente irresponsable, que lo mismo decía una cosa que la otra, ¿no? De todas maneras, está bien que dijera eso, aunque fuera 8 años después. Y la verdad es que él tuvo además, después de octubre, la ocasión de propiciar una posición, digamos, legalista, uniéndose a Besteiro, pero no lo hizo en absoluto, ¿no? Él mantuvo el espíritu irreconciliable con la derecha y además, junto con Azaña, pues, y con Alcalá Zamora, propició el hundimiento del partido de Lerroux, el Partido Radical, que era un partido moderado, con lo cual los odios y los odios sociales y políticos pues aumentaron, ¿no? Aumentaron muchísimo más. Los únicos que dentro del PSOE criticaron claramente la revuelta y a sus jefes, pues fueron Besteiro y los suyos, un pequeño grupo, ¿no? Pero los otros los neutralizaron mediante acusaciones de que colaboraban con la policía contra los detenidos de octubre. O sea, esto, claro, era dificilísimo luchar contra esta cantidad de mentiras, difícil luchar, ¿no? De modo que apenas si hubo en toda la izquierda la menor reconsideración autocrítica de la rebelión, sino más bien lo contrario. Hubo una exaltación emocional de ella. La guerra, que se interrumpió en las calles, pues creció en los ánimos.
y esta mentalidad belicosa, como quiera que sea explicada o justificada, pues hacía prácticamente inviable la convivencia política en España. Esto es así. Sí, sí. Pero antes de... en fin, yo he examinado, pero no lo vamos a tratar aquí, pues los fundamentos ideológicos y políticos que no tenían nada de locos, que les habían llevado a esto. O sea, hay una lógica en todo ello. Y hay que recordar que esto ha seguido existiendo, ¿no? El político centrista Otero Novas, en el diario ABC de 1 de febrero de 1996, escribió: la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1976, les pedimos a Felipe González y otros dirigentes socialistas que suprimieran de un libro en ciernes una reivindicación orgullosa de su golpe de Estado de 1934. Les argumentamos que no era un buen comienzo de la democracia defender un ataque violento a las instituciones democráticas. Y se negaron. Salió la reivindicación. Y en 1984, el PSOE, ya en el poder, celebró en muchos puntos de España el cincuentenario del golpe. Y lo siguen celebrando a su manera. Sí, sí. Aunque ellos, sobre todo, lo que atacan es al franquismo en general, ¿no? Desde luego, aquello podía considerarse simple retórica, pero desde luego no era nada inocua. Y en los años que siguieron, en los meses que siguieron al octubre del 34, no tenían nada de palabrería. Estaban preparando otra. En fin. Esto es así más o menos, ¿no? Eso fue así como pasó. Nos quedan 10 minutos, don Pío. Pues vamos a ver ahora un poco lo que ocurrió. Parte de la campaña de glorificación de aquel golpe, de aquella insurrección armada, pues fue, tanto en Cataluña como en el resto, pues... considerar un acto heroico, una epopeya, lo que había ocurrido. Y poner a sus dirigentes como unos grandes, como unos héroes, ¿no? Uno de ellos era González Peña, que, como decimos, fue el principal de todo esto, en Asturias. Bueno, fue el héroe revolucionario por excelencia, y la propaganda se volcó exaltándolo, ¿no? Vidarte, recordemos, Vidarte era un líder socialista y masón muy destacado, que había participado, por supuesto, pero que había quedado completamente libre. Bueno, pues Vidarte cuenta de González Peña. Había dicho que mientras quedase un minero luchando en las montañas con un fusil, él estaría a su lado, y fueron inútiles todas las gestiones de los otros directivos de la revolución para hacerle desistir de tan noble y heroico propósito. Dice que el comandante de la Guardia Civil, Doval, estaba obsesionado con la captura de González Peña, por lo cual torturaba sin piedad y también en balde a los presos. Dice, aquellos bravos mineros se dejaban arrancar las uñas de los pies y de las manos, uno de los placeres favoritos de Doval, quemar los ojos o los testículos, o soportaban que les colgasen de estos pesas de varios kilos hasta dilatárselos monstruosamente antes que delatar a su jefe. Vamos a ver lo que realmente ocurrió. Estos fracasos habrían inspirado al coronel Aranda, dice él, una idea genial, monstruosa. Mandó detener a centenares de mujeres, esposas e hijas de los mineros, e hizo correr la voz por la cuenca minera de que si no se presentaban los guerrilleros, sobre todo González Peña, todas ellas serían entregadas a los legionarios y a los moros. Al enterarse de esto, Peña se presentó a los guardias de asalto en la aldea de Ablaña el día 3 de diciembre. Llevaba luchando en las montañas más de 50 días. Bueno, vamos a ver un poco. Bueno, ya digo, la manera como mienten es algo que no pero llega un momento que las mentiras el relato se lo creen, ¿no? Se lo cree mucha gente que no tiene otra versión. Por eso insisto en que hay que difundir las versiones reales, ¿no? Bueno, pues según se desprende de las declaraciones del propio González Peña ante el tribunal y ante la Comisión de Suplicatorios del Parlamento, pues González había sido uno de los primeros en proponer la huida ya el 10 de octubre. Bastantes días antes de la capitulación real. Y no es verosímil que a última hora se tornara tan absurdamente belicoso de andar por ahí en plan guerrillero, ¿no? Al día siguiente de su propuesta de rendición, González estaba junto con otros, cito de él,
entre las 10 y las 11 de la noche en el cruce de carreteras de Langreo y Mieres, en San Esteban de las Cruces, Oviedo. Llegó en un coche el compañero Bahillo, el cual era portador de un saco conteniendo dinero, procedente del asalto al Banco de España. El dinero fue repartido sin contarlo entre los presentes para facilitarles la fuga. Según la declaración del propio González al Congreso, él y otros trataron de escapar en dirección a Portugal, pero se lo impidió el hostigamiento de sus correligionarios que les averiaron el coche a tiros. O sea, los propios mineros veían, oye, estos cabrones están escapando. Vamos, estaban, claro, indignados, ¿no? Normal, ¿no? Se dispersaron, dice, y quedó solo el declarante, o sea, González Peña, con Cornelio Fernández, el que me aconsejó no diese la vuelta, pues había oído decir poco antes en Trubia que por haber abandonado el movimiento habían dado orden de perseguirme los mismos compañeros y podía peligrar mi vida. Esta es la realidad de los hechos, ¿no? La realidad de este peligro pudo comprobarlo cuando, cerca de Grado, dice, los propios mineros le arrebataron 1.600 pesetas, junto con el reloj y una pluma estilográfica. Unos individuos que decían ser revolucionarios, que no solo me quitaron esa cantidad, sino que me han dicho que he tenido gran suerte de caer en manos de ellos, pues de lo contrario me fusilarían, ya que estaba considerado como traidor por haberles abandonado. Luego vagó por los montes de Quirós y de Teberga, durmiendo en casas de amigos, y recaló por fin en la de una viuda muy religiosa, amiga de su familia, en el pueblo de Ablaña. Allí fue prendido, que fue detenido, que no se entregó, como dice Vidarte, y por guardias civiles, sino de asalto, y su caso fue de mala suerte porque tenía ya a punto su fuga por mar. El gobierno posiblemente lo hubiera preferido en el extranjero y no sintió ninguna alegría por su detención, porque eso le auguraba nuevas campañas de descrédito y de mentiras, ¿no? Uh-huh. Bueno, el resto del informe de Vidarte pues tiene la misma sintonía, propagandística, ¿no? Y con esto yo creo que podemos concluir esta historia, que es de lo más... Fíjese, por ejemplo, Araquistain, que quedaba en libertad y era un gran ideólogo de los revolucionarios, hablaba de González Peña de esta manera: era un técnico, si así puede decirse, de la guerra civil. Era el hombre simbólico de la revolución, cuya cabeza pide a gritos una burguesía aterrada y vengadora. Desde los tiempos de la Inquisición, jamás el fanatismo católico, doblado esta vez de sevicia capitalista, había dado en España un espectáculo tan repulsivo de barbarie sanguinaria. Prieto hablaba de su entereza. Es todo una... en fin, es una falsificación tan... O sea, solo se podría relatar en plan de farsa, en plan de... O sea, en un teatro cómico o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es todo de... si no fuera por la gravedad de los hechos, por las vidas que costó, esto era casi cómico, ¿no? Estos episodios, ¿no? Es todo cómico. Organizan la revolución y dicen que no tienen nada que ver con ella. Intentan escapar y sus propios correligionarios por poco lo fusilan, y no, resulta que los correligionarios eran capaces de soportar torturas terribles, terroríficas, por no delatarlo, ¿no? Y luego, en fin, todo... Y luego, años después, resulta que la organización sigue celebrando ese aniversario de la intentona golpista, ¿no? Esto es el contenido de la Ley de Memoria Histórica, no lo olvidemos. Pues, don Pío, muchísima tranquilidad, muchísima paciencia estos días de reclusión domiciliaria y esperemos que esto pase cuanto antes. Esperemos que pase y, entre tanto, insisto, hay que apoyar el programa, sobre todo, no solo de la manera que hemos dicho, sino también difundiéndolo, haciéndolo llegar a más gente. Sí, efectivamente, difundiéndolo, moviéndolo en redes sociales, en el canal de YouTube Una Hora con la Historia, en el canal de iVoox, de Radio Ya, de todas las maneras posibles, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo muy fuerte y a seguir bien, ¿eh? Un abrazo y que todo el mundo se cuide. Muchas gracias. Adiós.